Está con nosotros el doctor Bruce McMaster, precisamente presidente de la ANDI. Doctor Bruce, buenos días. Buenos días, Juan, ¿cómo está usted? Doctor Bruce, a propósito de ese tema, y ya entramos en los otros, a ustedes también les mandan reproches cuando van a abogar porque a Colombia le vaya bien en Estados Unidos. Sí, lo cual diría Juan es una necedad porque en realidad a todo el país le conviene que las relaciones sean amplias, las relaciones sean buenas, las relaciones sean despersonalizadas y que más bien sean institucionales. Entonces, yo en realidad no entiendo, digamos, pues que es como un acto de celos, diría yo, de alrededor del protagonismo que es absolutamente necio, digamos, si yo tuviera alguna forma de describirlo. En realidad, la relación entre Estados Unidos y Colombia es una relación entre dos pueblos, entre dos ciudadanías, entre dos sociedades, entre dos economías. Y así hay que verla, y yo creo que es lo que la hace fuerte realmente y lo que la ha permitido y lo que ha permitido que se mantenga a pesar de todas las diferencias que hemos tenido en algunos momentos. 6:55. Dicho eso, doctor Bruce, entremos en el tema del presupuesto de la nación, del presupuesto desfinanciado. Sí, Juan, yo diría varias cosas. Lo primero es que el Congreso se enfrenta a la decisión de aprobar el monto del presupuesto. Y son como momentos distintos. Recordemos que primero se aprueba el monto, si el monto es aprobado o cuando se apruebe el monto, entonces se discute el detalle del presupuesto. Y en Colombia las normas dicen que si el presupuesto llegara a estar desfinanciado, tendría que haber, digamos, una ley de financiamiento, que en Colombia en realidad se ha convertido en una ley de reforma tributaria, porque pues al final el financiamiento, el endeudamiento, digamos, en Colombia ya en este momento está en unos límites muy altos. Con eso dicho, en este instante lo que tenemos es una propuesta por parte del gobierno con un presupuesto gigantesco de más de 557 billones de pesos, que es realmente el presupuesto más grande de la historia y que adicionalmente cuando lo miramos en forma acumulada estamos hablando ya de 57% durante los 4 años de incremento en el presupuesto. Entonces, ¿qué estamos diciendo Sí. nosotros? Estamos diciendo Colombia tiene que tomar una decisión, esa decisión tiene que ser una decisión responsable. Colombia, si comete el error, nos Sí. puede estar enviando a un abismo fiscal, digamos, del cual nos vamos a demorar muchos años en salir. Sabe, doctor Bruce, que a usted se le va a anticipar un tema, don Juan, y obviamente estamos en la antesala de un año inminentemente electoral, elecciones en marzo, elecciones en mayo y de pronto también en junio. Y es la discusión que siempre se anticipa cuando hay esta realidad política, es la discusión del salario mínimo. Ustedes, los empresarios, ya le han empezado a echar cuentas porque ya uno escucha un poco, apenas salga el limbo de si el ministro de Trabajo se queda o no se queda, pero siempre esto ha sido un caballito de batalla. ¿Qué posición usted puede tener en esta anticipación de la discusión del salario mínimo para el 2026? Fíjese, Fernando, que es un tema que no es menor porque, entre otras cosas, el presidente de la República ya dijo que iba a aprobar el salario mínimo por la vía de un decreto el día 30 de diciembre, que lo habrá oído usted en alguno de sus discursos, así lo dijo. Sí, Dijo, ya lo y vamos a hacer. anticipó, sí, señor. Eh, Entonces, pues yo inclusive le preguntaba al ministerio y a la Comisión de Concertación si vamos a tener las reuniones o si no vale la pena tener las reuniones porque aparentemente el gobierno como que no quisiera, digamos, dar la discusión. Ese es un tema que no es menor, es un tema que al volverlo político y al volverlo, digamos, electoral, termina generando la probabilidad, digamos, de que se tomen decisiones, pues yo diría que irresponsables. Fíjese usted que lo que ha pasado, es verdad que el desempleo ha caído, pero es verdad también que la informalidad ha subido muchísimo durante los últimos 3 años, y eso es un tema del cual no nos podemos abstraer, de manera que es una circunstancia muy compleja porque al tiempo digamos, vamos a tener la discusión del salario, al mismo tiempo vamos a tener la discusión de presupuesto y al mismo tiempo vamos a tener elecciones. Y esos temas mezclados, digamos, en realidad pueden conducir a decisiones equivocadas. De manera que sí, Fernando, yo estoy de acuerdo con usted, ese es un tema que se nos viene, que es muy complejo.
Si usted me permite sobre el tema del monto presupuestal, yo le diría que lo responsable, lo único responsable en este momento, que desde el punto de vista del Congreso, es que tratáramos de identificar cuál es el monto máximo que Colombia realmente puede pagar en este momento en términos de presupuesto general de la nación, y con base en eso tomar las decisiones de aquí en adelante. Ojalá el gobierno, el Congreso tomara una decisión en donde ¿Sabe? pudiéramos verdaderamente acotar el riesgo. Es, Sí, dígame, Fernando. es que, no, doctor Bruce, doctor Juan, lo que pasa es que el modus operandi de este gobierno ha sido no discutir las cosas, simplemente ir a lo que se llama la dictadura fiscal, es decir, sacar el presupuesto por decreto, y lo mismo anticipó lo del salario mínimo, que el salario mínimo dice, no, yo no voy a ir a esa comisión tripartita, sino que simplemente lo voy a decretar porque es un puntico que me ayude electoralmente. Pero, doctor Bruce, en su lista le faltó también la ley de financiamiento, ¿no? Que todavía no sabemos y que Claro. está ahí en la lista de los temas que están pasando. Y de todas maneras, también un efecto que no sé si ya lo están empezando a sentir los empresarios, los industriales, que es el efecto también de las horas extras, el efecto de los festivos, eh, que Claro, ya está empezando en la economía, ya empezaron a funcionar. es que no sé si vio, por ejemplo, Darcy, el informe que sacó Acopi sobre las pymes, en donde están diciendo que en promedio cada una de las pymes de Colombia ha venido perdiendo cerca de 5 empleos formales en razón, digamos, de esos temas que usted está planteando ahorita. Y tiene razón. No mencioné el tema de la ley de financiamiento porque como tiene un orden, digamos, primero se define el monto, luego se define el detalle del presupuesto y luego, si es necesario, la ley de financiamiento. Yo sí pensaría que en este momento el Congreso tiene la oportunidad de evitarle a Colombia tener que entrar en una nueva cascada de impuestos a los hogares a los colombianos y a las empresas colombianas. En realidad, en este momento tenemos unos impuestos increíblemente altos y tenemos que en donde lo pagan, digamos, los empleados son los que más pagan impuestos en Colombia, pero en este caso, el tipo de ley de financiamiento que se ha planteado conduce a que tengamos el absurdo de que vamos a aumentar fuertemente, digamos, el costo de la canasta familiar por la vía de, por ejemplo, el incremento en los combustibles. Volviendo un poco sobre lo que Fernando había dicho ahorita, es verdad que el gobierno no le gusta discutir las cosas. Fíjese el caso de la UPC también, es decir, la Corte Constitucional le dio la orden en enero de discutir cuál era el monto de la unidad por capitación para efectos del sistema de salud. Y todavía estamos en discusiones en las cuales el gobierno lo que dice es que incremento que hizo en enero del 5,31% es suficiente y que el sistema de salud no necesita más recursos. Y pues todos sabemos que no es así. 7 en punto de la mañana, doctor Bruce McMaster. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos.